se fortalece aún más. Ya hemos disfrutado de la conferencia del Señor. Hoy tendremos y disfrutaremos de la intervención del doctor Javier. Invitamos al presidente de CELAR, el profesor Walter Müller Gil, a dar la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Estela. Ahí están todos nuestros queridos amigos en el sur. Les mandamos un saludo grande, un abrazo. Bueno, aquí está el otro grupo. De a poquito se van arrimando nuestros amigos. Bueno, queremos decirle que este ciclo que comenzó hace algunos años tiene el propósito de fortalecer nuestros conocimientos con lo que tiene que ver con el legado fenicio. Es decir, todo aquello que hemos heredado de alguna manera y muchas veces sin saberlo, porque eso es lo que hablamos en las visitas guiadas. A veces hay cuestiones de la vida cotidiana, desde la comercialización hasta en las técnicas que tienen que ver con el mundo marino, hasta en lo que tiene que ver con la vestimenta, el vidrio, el aceite de oliva, el vino y tantas cosas maravillosas tienen que ver con el pueblo fenicio llamado los príncipes del mar Mediterráneo, la primera nación que se lanzó y conquistó el Mediterráneo. Sin duda que eso es sorprendente y que merece ser reivindicado. De hecho, como dijo un historiador, el que se le reconociera a los fenicios solo haber aportado al alfabeto sin derramar una sola gota de sangre, ya merecen que estén en el podio de la gloria, porque permitieron un salto cualitativo de la humanidad para entender y comunicarse a través de la escritura, a través de la democratización de la escritura. Así que para nosotros es un placer haber ya continuado varios años con este ciclo y hoy tener el gusto de poder darle la bienvenida y contar nuevamente, ¿no? Ya es un amigo de la casa, el doctor Javier Yamun. Acá tenemos muchos amigos presentes, también queridos, más todos los que están de diferentes partes del mundo. Le agradecemos la presencia, así que le damos una cordial bienvenida a todos ustedes. Ahora daremos paso a la presentación de la conferencia. Invitamos a Mercedes Sanún a leer el currículum abreviado del expositor. Hola. Buenas tardes a todos. Javier Yamun, reconocido conferencista y asesor empresarial en Bogotá desde hace más de 2 décadas. Ha diseñado programas de capacitación, de planeación y negociación para gobiernos de Centroamérica, África y gobiernos municipales de Honduras y México. Realizó estudios profesionales y de posgrado en Administración de Negocios e Ingeniería Química en el Tecnológico de Monterrey. Recibió maestría y doctorado de los departamentos de Petróleo e Ingeniería Química de la Universidad de Texas en Austin y obtuvo un postdoctorado trabajando con la petrolera francesa Total. Hasta la fecha, ha impartido entrenamiento a más de 50.000 participantes provenientes de Arabia Saudita, Albania, Argentina, Austria, Australia, Barbados, Bermudas, Brasil, China, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Finlandia, Inglaterra, Irlanda, Estambul, Italia, Kenia, México, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Rusia, Suiza, Ucrania, Jamaica, Macedonia, Noruega, Panamá, República Dominicana, Eslovaquia, Kosovo, Venezuela, Honduras, Guatemala, Guinea Ecuatorial, entre otros. Ha participado en los congresos internacionales de CEDRAL desde el inicio, interrumpidamente desde 2016. Autor de numerosos libros como Negociando como un fenicio y Trasciende Quo Vadis Negociador.
Con nosotros el doctor Khalid Shamoun desde Houston, Texas, Estados Unidos. Adelante. Muchas gracias. Es un honor siempre estar con ustedes. ¿Sí me escuchan bien? Un momentito. Sí, Walter. Adelante, Javi. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, déjenme comentarles que cuando estaba escuchando el currículum dije, van a adivinar mi edad y eso no es muy bueno. Entonces, no es bueno poner un currículum así porque luego van a decir, tiene tantos años de edad como Matusalén, ¿verdad? Bueno, el punto aquí es de que lo que yo quisiera presentarles el día de hoy es una epopeya, es decir, cómo y por qué empecé a hacer todo esto si mi carrera y mis estudios son de ingeniería, de negocios y cómo me interesó los fenicios. Y yo estaba pensando en la mañana, dije, ¿qué les voy a decir o cómo les voy a platicar? Pues luego me puse a reflexionar y me di cuenta que desde que era muy pequeño, de adolescente, yo era comerciante, porque mis padres eran comerciantes. Entonces yo les ayudaba en el negocio y los comerciantes más famosos de la historia de la humanidad son los fenicios. Es lo único que nos enseñan en la historia, desafortunadamente. Entonces, eso fue lo que me abrió el apetito del conocimiento intelectual sobre los fenicios a través de los años. Sin embargo, lo que les quiero enseñar es alguna trayectoria con imágenes de cuando ya más grande de edad me piden que funde en conjunto con otros académicos el Centro Internacional Fenicio con el doctor Kahuashi y fui fundador con ellos, presidente fundador, y la intención era de buscar lugares fenicios y promoverlos, porque el problema es que en la historia no se les ha dado el lugar que se merecen. Eso es muy cierto. Y ahora lo que estamos haciendo es regresándoles algo a los fenicios históricamente. Entonces, yo por eso les quiero compartir unas imágenes en donde, vamos a ver aquí, les voy a compartir un segundito con la computadora. Ahí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Entonces, de lo que vamos a hablar aquí es de las epopeyas. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Escuchan y ven? ¿Perdón? La Se pantalla. escucha y se ve perfecto. Perfecto, la pantalla. Entonces aquí va, lo que voy a hablar simplemente, y voy a tratar de ser muy breve para que haya más preguntas, es Cádiz, Puerto Vallarta. ¿Qué tiene que ver Cádiz con Puerto Vallarta y con los fenicios? Santo Domingo, Florida, Estados Unidos, es otro proyecto. El templo de Shmun cerca de Saida, y luego el rey de Biblos, Abishemu, que está eh, en Biblos, ahí en donde está el castillo, está por abajo. No sé si ustedes lo han visto, pero poca gente lo ha visto. Van al castillo, pero no ven abajo del castillo. Y luego Santiago de Compostela. Y van a decir ustedes, ¿qué tiene que ver Santiago de Compostela? Bueno, interesante también porque hay cosas que hemos encontrado y reflexiones finales. Entonces empiezo con el inicio, que es el Cádiz. Pero antes de eso, me gustaría hacer una reflexión. Cuando hablamos de culturas y subculturas, por ejemplo, los que están viéndome son argentinos, portugueses, o no portugueses, ¿cómo se llama? De brasileños, ¿verdad? Son mexicanos, pero también tienen un origen italiano, fenicio, etcétera. Bueno, entonces, aquí algo me llamó la atención en subculturas, en la acumulación de culturas. Primero, la separación. Hay individuos que valoran su cultura original y evitan la interacción con otros grupos. Eso no, así no eran los fenicios, ¿ok? Nada más como reflexión rápida. Marginalización, bajo interés en el mantenimiento cultural y las relaciones con individuos de otras culturas. Tampoco los fenicios ni una ni la otra, ¿verdad? Ni estaban en la separación ni en la marginalización. Pero vamos a las otras dos. Integración. La integridad cultural se mantiene mientras los individuos participan en la red social más amplia. Los fenicios hacían eso. No solamente intercambiaban bienes, pero intercambiaban cultura. Y es el término de inculturización. Cuando llegaron a Malta, cuando llegaron a Cádiz, a todos los lugares, hasta Etruria, de los etruscos, llegaron y había una inculturización. Lo podemos ver con vestigios en donde hay
letras fenicias en las piezas de historia más importantes para los etruscos o para los malteses, ¿no? Hay integración, pero también hay asimilación. Los individuos de un grupo no dominante no desean mantener su cultura original y participan activamente en cultura dominante. Qué triste, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo que veo en Estados Unidos, yo soy hijo de libaneses y vivía en México, pero ahora soy americano, mexicano, libanés. Pero en Estados Unidos como que la cultura dominante absorbe a casi todos. Y si ustedes ven a un libanés americano, realmente, o sea, norteamericano, es muy diferente a un latinoamericano libanés. No sé si se han dado cuenta. O sea, cambia completamente. Entonces, a lo mejor hay más asimilación que integración. Pero bueno, son reflexiones que me han llamado la atención por el estudio antropológico que estamos haciendo sobre la identidad del libanés en la diáspora latinoamericana. Eso es como para reflexión y regresamos a esto viendo las historias. Entonces, culturas y subculturas. Ahí ven unos huesos. Esos huesos los encontraron en Cádiz. Han encontrado muchos esqueletos en Cádiz, pero estos específicamente, cuando yo estaba como presidente del Centro de Estudios Fenicios, me acuerdo que me llamaron de Cádiz y yo me entusiasmé. No sé si les ha pasado a ustedes en la vida que hacen algo que no es rentable, que les cuesta dinero, trabajo y esfuerzos, y ustedes dicen, ¿por qué lo estoy haciendo? Me imagino que han tenido acciones de ese tipo, pero se sienten llenos de alma, como que su alma está llena, y ustedes se sienten súper felices, aunque no hagan ni un 5 de dinero. O sea, eso es lo que a mí me pasó con este proyecto, que es el proyecto de Cádiz. Nos invitaron a mi familia y a mí como si fuéramos Indiana Jones, como la película, ¿no? Ir a buscar fenicios que acababan de descubrir, y aquí ven una imagen donde en paz descanse el doctor Calero, que está enseñándonos las imágenes. Este evento encontraron un esqueleto y le hicieron un tag, y ese tag se dieron cuenta que era fenicio, esto de los huesos, ¿no? Y se dieron cuenta por eso que realmente Cádiz fue fundada por los fenicios. Una cosa es que diga que fue fundada y otra cosa es que encuentren vestigios. Pero además encontraron otro esqueleto, ¿ok? De años después. Y lo más interesante, ¿saben qué es? Que había una mezcla entre los indígenas del lugar, que eran en España, ¿verdad? Eran los indígenas del lugar, y los fenicios. Entonces quiere decir que estamos hablando de 400 años antes de Cristo, mil años antes de Cristo y luego 400 años, los fenicios se mezclaban. Entonces quiere decir que lo que estamos hablando aquí, que hubo una integración. Este esqueleto es muy cómico porque cuando lo llevaron el doctor Calero con el grupo de estudiosos al hospital para analizar de qué era y qué era, le dijeron, lo llevaron tapado y le dicen, ¿cómo se llama el paciente? Como era el día de San Valentín, le llamaron Valentín, y el apellido Fenicio. Entonces se le quedó el apodo de Valentín el Fenicio, pero ahora en el museo, que es todo un museo de primer mundo, Valentín el Fenicio le pusieron el nombre histórico, que es Matán Baal, que era Matán. Realmente es el nombre fenicio que tenía. Y les voy a poner un video rápido para que vean un poco sobre lo que empezaron a hacer en Cádiz acerca de este descubrimiento. Lo hicieron así como ciencia ficción. Escuchemos. Un descubrimiento. ¿Qué tenemos? Probablemente un varón de no más de 30 años. Y casi seguro fenicio. Pues los de arriba quieren un informe completo. Observe. Y una investigación tenaz. Pero estamos seguros de que se trató de una muerte violenta. Algún tipo de catástrofe debió asolar la ciudad. Al menos ya tenemos los antecedentes. Servían para sellar documentos de papiro. Y aclararán los hechos. ¿Algo más? Me temo que sí. Ha aparecido un nuevo cadáver. Pero mostrará una verdad terrible para alguien.
en toda revelación. Gaby, el origen fenicio. Bueno, este es el esqueleto que vimos nosotros, que es el que ustedes vieron más en la película. Sin embargo, lo interesante de esto es de que esto fue un accidente que pasó y Herodotus en los antiguos historiadores lo redactó. Sin embargo, gracias a esta desgracia, tenemos la gran gracia de que sabemos de que era de origen fenicio y además encontraron muchas cosas que entusiasmó a jóvenes y a mí me llamó la atención si ven las caras de todos entusiasmados, jóvenes y no tan jóvenes, entusiasmados por este descubrimiento. Y a mí se me ocurrió la idea, dije, ¿por qué no transmitir esto en todo el mundo? Este conocimiento, este entusiasmo hacia la cultura fenicia para que la gente pues los vuelva a traer y les dé su lugar en la historia. Y con eso, ahí estamos en la parte de abajo del subsuelo del teatro Títeres, en donde en ese teatro, al estar excavando, encontraron toda una ciudad fenicia y además encontraron un horno, como el horno para hacer pan árabe. Y ahora pueden ir a visitar y pueden ver la ciudad fenicia más completa que yo he visto en todo el mundo, en este museo. Además, hay algo bien interesante, que encontraron los huesos de un cerdo, pero no encontraron la pata. Entonces piensan que es una indicación de que el jamón serrano desde ahí se empezó a comercializar, que se me hace muy interesante también. Acuérdense que estamos hablando de España, ¿verdad? Y luego, lo que a mí se me ocurrió, y esto es que realmente fue bastante esfuerzo, bastante recursos, empezamos con la idea de por qué no hacemos un hermanamiento entre Cádiz con Puerto Vallarta, México. ¿Por qué Puerto Vallarta? Porque está al otro lado, no está en el Golfo. Y era el reto de promover la cultura fenicia a nivel global. Entonces, empezamos a fortalecer relaciones y comunicación con los intelectuales de Cádiz. Se hizo una presentación de que sería fabuloso promover a Cádiz fenicio, a toda la herencia fenicia, promoverla en México, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Después se crearon una alianza, y ustedes conocen algunos de ellos, en Nueva York, con la comunidad libanesa del mundo. También, fíjense todo lo que empezamos a hacer para que este proyecto se diera. Se los platico, no les voy a platicar el tema de negociación porque es un caso de negociación. Luego, tuve la fortuna de conocer a todos los embajadores que tienen que ver con el Mediterráneo en México. Y la verdad, la idea fue venderles la idea de que ellos también se sumaran al proyecto para que tuviéramos este hermanamiento y promoviéramos la cultura fenicia a nivel global. Ahí está, todos los embajadores acordaron que sí lo hacemos, entonces se consiguió el acuerdo. Después de eso, con los intelectuales en París, nomás para que vean todo el esfuerzo que estoy hablando de varios años, ya que armamos esa estrategia, faltaba persuadir a alguien, la alcaldesa de Cádiz, por supuesto, negociando con un fenicio. ¿Y ella qué pasó? Firmó el acuerdo. Firmó el acuerdo antes. De hecho, a mí me habían dicho en México, los españoles nunca van a firmar un acuerdo con nosotros. La gran sorpresa, ahorita se las platico, ¿verdad? Se hicieron promoción en los periódicos locales para decir que se debe de hacer esta relación entre Puerto Vallarta y Cádiz para promover la cultura fenicia. Se promovió en Austria, en todas las redes sociales. ¿Okay? Luego, con los de Arabia Saudita, bueno, esto fue, el hermanamiento se promovió en el lugar. Después, con los de Arabia Saudita, para que supieran quiénes eran los fenicios y para que promovieran esto desde el Golfo. Después de eso, el museo se construye, o sea, pasó todo ese tiempo, ¿no? Y se hace un anuncio en México para que vean la importancia de por qué promover esto histórico, porque México también tiene mucha historia y hay mucha relación y debemos de alinearlo.
Después, esto fue una diosidencia. Me tocó toparme con la reina de España y esto fue lo más importante para hacer que el alcalde de Puerto Vallarta firmara el acuerdo, enseñándole en un periódico, eso fue en Guatemala, en un periódico enseñándole al alcalde que la reina está encantada de tener la relación entre Puerto Vallarta y Cádiz, vendiendo la idea al cónsul de México, español, y ya finalmente el alcalde no firma en México. En negociación, muchas veces aprendemos más y en todo de lo que falló. Pero aquí no es un curso de negociación. Entonces, nada más les digo, aquí falló que la alcaldía cambió y no le gustaba la promoción de México en el extranjero, en ese caso, ¿no? Entonces, como que era, entonces cuando los políticos entran en las negociaciones, se destruye el problema, ¿no? Entonces, lo que tuvimos que hacer es buscar relación entre las cámaras de comercio para que se promoviera la cultura fenicia. Bueno, les platico esta historia porque es un ejemplo de lo que todos los que estamos escuchando debemos de hacer. En otras palabras, usar nuestros talentos para promover la cultura fenicia dentro de nuestro área de acción. Entonces, ¿qué pasó? Todo este esfuerzo, después de muchos viajes, de meterle muchas ganas, fue un fracaso. No, no fue un fracaso, porque hace poco hay gente que me ha hablado de decir, Javi, tu caso de negociación de los fenicios y de la idea entre Cádiz y Puerto Vallarta, acabo de visitar Cádiz, acabo de visitar el museo, acabo de visitar esto. Se está promoviendo la cultura fenicia. A final de cuentas, el objetivo se logró. No necesariamente las ciudades hermanas se hermanaron, que a mí no me importa la verdad, pero lo que hicimos es, después de esto, es poner en el periódico que Veracruz está interesada, este otro puerto, para empezar a presionar y negociar. Y alguien me dijo, Javi, lo hacemos hace poco. Hacemos eso. Sí, pero ahorita mis esfuerzos están en otros proyectos, ¿no? Sin embargo, es importante saber esto de la cultura fenicia. Ahora, ¿qué ha pasado? Después de esto, bueno, les quiero decir las conclusiones porque mucha gente me dice, bueno, quisiera saber, para ser exitoso en una negociación como los fenicios, como esta, ¿qué se necesita? Se necesita tener pasión. Necesitas estar enamorado de lo que estás haciendo. Necesitas estar comprometido a lo que estás haciendo. En este caso, yo nunca dejé el proyecto y hasta la fecha sigo con el proyecto. El método, hay que utilizar un método, la capacidad de diálogo, cómo dialogas con todas estas partes para llegar al acuerdo, la capacidad de persuasión. La alcaldesa, de hecho, acuérdense de ella porque luego es una pieza angular para el proyecto que sigue. Porque yo me preguntaba, ¿para qué me sirvió todo esto? ¿Cuál es el objetivo? No hacen cosas en la vida que luego se cuestionan, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Todo esto tiene un sentido. Y ahorita lo van a ver. La reputación, cómo crear credibilidad con todos los embajadores, con la alcaldesa, con todo eso, vas creando credibilidad en Austria, en las academias, etcétera. Interrelación, todo esto es la negociación fenicia, por cierto, ¿eh? La escucha activa, la paciencia. Pero vamos al tema. La alcaldesa inaugura el proyecto, me invitan a mí, yo no soy embajador, sin embargo a mí me invitan como representante de los fenicios. ¿Dónde están los fenicios? Pues no sé, en todos lados, ¿no? Y entonces, y ahí estamos en el evento que fue muy importante para España. Este es el lugar, la ciudad fenicia, y está todo automatizado, es increíble. Si no lo han visitado, lo deben de visitar. Después de esto, aquí él es el arqueólogo de la ciudad y el doctor Wagner, Carlos Wagner, es de los expertos en en historia fenicia de la Universidad Complutense. Y en ese entonces era el director del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos. Todo esto es promover la cultura fenicia. Bueno, ¿qué pasó después de esto? De hecho, antes de esto yo llevé a estudiantes a Europa, de Estados Unidos, y se llamaba el tema Explorando la Ruta Fenicia, y explorábamos la Ruta Fenicia. Pero aquí les doy un ejemplo rápido de lo que ha pasado después.
Ese es el horno que les platicaba. Y ahí ven cómo es interactivo el Museo de Cádiz. Bueno, lo interesante de esto es que o sea, este proyecto nos lleva a otro proyecto que en el centro de estudios donde estábamos promoviendo el la exploración, la trayectoria de una réplica de un barco fenicio del capitán Philippe Biel, el capitán inglés, que circunnavegó África con el barco, con la embarcación, y también circunnavegó, o sea, vino desde Líbano hasta América para promover que los fenicios llegaron a América y para poder comprobar, ¿sí? Y este barco se hizo o sea, en Akbat, el puerto, se construyó la réplica y llegó hasta Fort Lauderdale. Ahora, cuando hemos estado en relación con esto por, pues no sé, muchos años, y cuando después de lo de Cádiz, pues hizo muy buena relación con Santo Domingo y también con la gente de Cádiz. Pasaron varios años y cuando la tripulación de este barco está por llegar a América, me hablan y me dicen, Javid, ¿conoces a alguien en Puerto Rico, en República Dominicana? Y yo dije, sí, claro. Y entonces ahí se contactó con República Dominicana y llegó la embarcación. Pero me dicen, antes de eso iban a llegar a Cádiz, de Líbano, ¿no? Entonces me dicen, ¿habrá alguien en Cádiz que nos pueda recibir? Y yo le dije, bueno, la alcaldesa ya no está, ella es una enamorada de la cultura fenicia y, sin embargo, déjeme investigar. Investigué y estaba como directora del puerto. Entonces la alcaldesa los recibe en el puerto de Cádiz a la embarcación y luego lo reciben en Santo Domingo y luego lo recibimos en Fort Lauderdale. Y eso fue muy interesante. Está la alcaldesa con la tripulación y aquí lo reciben en Santo Domingo con, con toda una fiesta, ¿no? Ahí está la embarcación que llegó a Santo Domingo, una embarcación fenicia, sin motores, ¿eh? O sea, iban navegando guiados por la estrella del norte, ¿verdad? Con los vientos. Bueno, y después esta embarcación llega hasta Fort Lauderdale, donde les digo lo que les dije, que para mí es una gran emoción recibir esta embarcación. Sin embargo, esto solamente nos dice que es probable que llegaron los fenicios, pero no tenemos vestigios reales que llegaron los fenicios a América antes de Colón. ¿Ok? Bueno, ese es el otro proyecto. Estamos con el capitán y mi esposa. Y luego
yendo hacia Sidón, yo descubrí, porque no lo conocía, el templo de Shmun. A lo mejor ustedes lo conocen, pero se me hace muy interesante porque pueden ir al Líbano y se pasan sin verlo. Está muy descuidado, debería estar mucho mejor, pero este sitio fue ocupado desde el siglo VII hasta el octavo, y ya están viéndolo, construido por el rey de Sidón, Eshmunasar. Es un templo increíble, ahí está, y tenía que ver con el dios de la medicina, Eshmun. Luego, no sé si conozcan ustedes esto, pero en Biblos, no sé si, por lo general van y visitan el castillo, pero si ustedes se van explorando como Indiana Jones abajo del castillo, van a ir por este túnel, ven, ahí van llegando, se va en la oscuridad. A mí me tocó ir solo y luego llevé a mis hijos, pero es increíble el descubrimiento porque yo iba caminando y ahí está una tumba. ¿La vieron? Y aquí está la salida. La salida fue rápida porque me dio así como un poco de miedito para salir rápido. Pero si se fijan, nomás para que vean dónde está. Y lo que van a reconocer es la parte de arriba. La parte de arriba es donde está toda la parte, la explanada donde está el castillo de Biblos. Ya lo ubican. La parte de abajo es donde está enterrado la tumba de Abichemun. Ok, muy bien. Otro, porque son epopeyas, o sea, son momentos. A mí me llamó mucho la atención y bueno, es bien conocido que los fenicios llegaron a Cádiz, que fueron al norte de África, también se sabe que fueron a Inglaterra, sí, en busca de material, pero lo que poco se sabe es que están cerca de Santiago de Compostela. De hecho, yo no me lo esperaba y fui a varias bibliotecas a investigar la herencia fenicia y les preguntaba y me decían, no, 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 aquí somos celtas, señor, ¿qué le pasa? Le dije, no, 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 yo creo que aquí hubo fenicios también. Yo tenía ese hint. Entonces, definitivamente hay un yacimiento fenicio púnico que está en este lugar, que es el Museo del Mar. Y este lugar está en el mar de Vigo, que son, si ven este es la parte, esto es fenicio. De hecho, este es un altar púnico fenicio. Y está muy cerca de Santiago de Compostela. Entonces, si van a hacer el camino, lleguen hasta acá también, ¿verdad? Ahí está. Ese es el altar fenicio púnico del siglo V, entre el siglo V y segundo, antes de Cristo. Ahora, otro punto importante, los he estado llevando por varias áreas y luego voy a llegar a una conclusión final. Me acaban de pedir en la universidad que les dé un curso a los estudiantes, aparte de mis cursos de negociación, etcétera, que les dé un curso de negocios internacionales. Pero no voy a usar mis libros para eso porque no es mi área, los negocios. Sí es mi área, pero no tengo un libro sobre negocios internacionales. Vi los libros que usan de texto y para mi sorpresa, cuando hablan de el antiguo comercio, no hablan de los fenicios. Entonces aquí ven ustedes que se les agregó a los estudiantes en inglés, se les agregó la parte fenicia, ¿no? ¿Quiénes eran los fenicios? ¿Por dónde llegaron? Y esto es lo que debemos de hacer. Debemos de, lo que ustedes están haciendo ahorita en Rosario, ¿no? Enseñarles que antes del mercantilismo, antes de todas esas teorías económicas, estaban los fenicios. Si no fue la primera globalización, fue una de las primeras. Entonces tenemos que incluirlos en la historia. Y ahorita estoy trabajando en eso, en ese tema, ¿no? Porque ya los incluyeron en la parte de negociación. Los que me han visto antes lo saben. Pero en el tema de comercio internacional no los habían incluido y se me hace una aberración completa. O empiezan en el mercantilismo, que fue mucho después. Bueno, yo lo que quería hablar con ustedes era algo así rápido y luego que me hagan preguntas. Es mucho más rico, ¿no? Pero nada más no quería dejar de decirles que este año sacamos un libro que se llama Los cuentos de mi abuela. No voy a hablar de esto, ¿eh? Pero, ¿por qué? Porque este libro son los cuentos de mi abuela y otras historias. Adonis Neme, yo lo conocí en Líbano
y lo conocí ahora sí que por una diosidencia y resulta ser pariente de mi esposa. Él es de Dar el Kamar, de Dar el Amar. Entonces, él, después de conocerlo muchas veces, de hacernos amigos, me dice, me encantaría traducir el libro que tengo en francés al inglés, al español, perdón. Y le dije, con mucho gusto, yo me aventé y lo hice, y además le agregué un capítulo sobre la diáspora, el primer capítulo. Y este diseño lo hizo mi hijo Emil, se fijan, y esta es la casa de la abuela. Y es la casa de Dar el Amar actual de Adonis. Entonces, Adonis, para mi sorpresa, su madre nació en Buenos Aires, ¿ok? Y Adonis tiene 80 años y me dijo, Khabib, sería buenísimo, a mí me encantaría presentarlo en Argentina. Yo lo he estado presentando en México y en algunos lugares y estoy esperando ir a Rosario, a Mendoza, a Buenos Aires, a Córdoba, a donde inviten, a hacer un tour y presentarlo. Salió este año, aunque lo estamos promoviendo desde finales del año pasado. Bueno, me gustaría, tienen mis datos, que me hagan preguntas más que nada, porque les di una, como dice el nombre, es una epopeya, o sea, son las aventuras que me gustaría que me pregunten, porque la verdad, hay mucho más atrás de esto, pero no hay tiempo suficiente, ¿no? Entonces yo quise darles una recorrida rápida sobre el descubrir fenicios donde vamos y cómo poderlos promover la cultura, cómo puedes promover la cultura en lo que tú hagas. Si eres un médico y y estás en la medicina, bueno, probablemente puedas promoverlo de otra manera. En mi caso, soy profesor de negociación y ventas, y entonces pues se da mucho la sinergia con la cultura fenicia. Y en lo más reciente que estamos haciendo es, después del estudio que hicimos exploratorio sobre qué nos dice la diáspora, cómo se sienten, están ahora sí que desencantados de la cultura fenicia, algunos. Ese estudio nos abrió mucho apetito para entender más, con preguntas más de detalle, que vamos a hacer ese estudio, o sea, lo estamos haciendo. Y con Walter les haremos llegar el cuestionario para que nos apoyen, ¿no? No sé, preguntas, por favor, porque es más rico que me hagan preguntas. Walter. Bueno, muchas gracias, Javier. La verdad que nos enorgullece poder ver de primera mano, ¿no? De primera mano este recorrido de todas estas epopeyas que realmente hacen al pueblo fenicio. Seguramente, bueno, Mabel ahí podrá ayudarnos si hay alguien, pueden levantar la mano, la manito virtual o la mano física, y acá si alguien tiene alguna pregunta en el auditorio puede hacerla, que sin duda nos va a esclarecer el doctor Javid. Son muchos allí. No sé si La hay... verdad es que yo lo que no quise es hacer una presentación más científica y aburrida. Entonces, por eso quise presentarles lo que he vivido y que realmente, al grado que cuando yo estaba en la universidad me llamaban el profesor Fenicio. O sea, de la parte esta. Y yo les dije, bueno, es que yo no sé si sea fenicio o no. De hecho, mis hijos acaban de hacer el estudio, los 4. ¿Ok? Ese estudio del ADN, yo no me lo he hecho. Y uno salió 99.8, el otro 99.7 y el otro 99.9. Entonces me echan la culpa a mí, ¿cierto? Bueno, con relación a eso, pregunto, porque a lo mejor en el auditorio hay gente que no conoce, pero ese movimiento que se viene gestando desde hace algún tiempo en el Líbano y con la diáspora, que tiene que ver con los estudios de ADN, cómo surge eso y qué interés suscita entre la colectividad o la diáspora libanesa. Es muy buena pregunta. La verdad, este estudio, no solamente la diáspora libanesa lo está haciendo, porque yo he conocido personas en Estados Unidos que quieren saber de dónde son, de dónde vienen.
y a unos que son cherokee y irlandés y americano, o sea, una mezcla, ¿no? Entonces, como que ha tomado más fama estos últimos días, pero sí hay estudios se hizo un estudio, lo sacó Washington Post por ahí del 2012, si mal no recuerdo, y yo me acuerdo que hicieron un estudio sobre todos los pueblos mediterráneos y uno de 16 de las personas encuestadas en este estudio tenían una herencia fenicia. Ahora, si nos vamos a lo que platicamos al inicio, ¿se acuerdan de la primera, slide que les puse, donde venía que hay quienes se asimilan completamente a otra cultura? Yo me imagino que eso pasó con los fenicios, ahora sí que después de los cartagineses, ¿no? Cuando llegó Roma a acabar con todo, me imagino que se asimilaron con muchas culturas, puede ser. Pero aunque te asimiles con otras culturas, como que el DNA es muy fuerte, o sea, el ADN es muy fuerte. Entonces, sí, la diáspora ha buscado mucho de dónde vengo, ¿no? Cuando yo les dije 99.7, 9, 4, lo que no les dije es que es de Levante, ¿ok? No quiere decir que sea del Líbano nada más. Puede ser cualquier parte de Levante, que es desde Siria, Líbano, Palestina, Israel, aunque no les guste, está ahí también, ¿no? Entonces son todos estos lugares que es Levante y son la gente que estaba ahí. Entonces, cuando te dan ese porcentaje, la gente está buscando como que sus orígenes y la diáspora sobre todo, ¿no? Ahora, la pregunta que hacía Walter, sí hay estudios sobre el DNA fenicio y ya como que renacido, pero lo que sí les digo es que no tiene que ver con religión, ¿eh? Porque mucha gente piensa que los cristianos son fenicios y los no cristianos no son fenicios. Eso es un mito, eso no es cierto, porque cuando estaban los fenicios no había cristianos, ¿ok? Ni musulmanes tampoco. Era antes de Cristo. Entonces, hay muchos fenicios en Tiro, en Sidón, en todos lados, ¿no? No sé si te contesté la pregunta, Walter. ¿¿Alguien más? Sí, perfecto. Todavía no hay preguntas. ¿Dónde se realizan los estudios? Pregunta Marta acá en el auditorio. Bueno, los estudios que se hicieron mis hijos es de saliva, entonces te los mandan en una cajita y ya se van a un lugar que hay una persona que hay la persona que hace poco leí algo sobre la dueña de este estudio, o sea, la que inventó esto, ¿no? Sin embargo, en algún laboratorio en Estados Unidos, el lugar exacto no lo tengo, pero sí sé cuál es el procedimiento. Viene un químico adentro y pones un tanto de saliva y se mezcla y lo mandas, ¿no? Entonces hay varios tipos de esos estudios. Y yo la verdad no me lo he hecho. O sea, se lo hicieron mis 4 hijos. Entonces dije, bueno, pues de algún lado, ¿no? O sea, tiene que ser. Pero probablemente me lo haga nada más para saber, por curiosidad, pero bueno. Hay ¿Perdón? Se mucha llama, gente que hay se un lo estudio, ha hecho. sí, Creo que el perdón. disparador fue el artículo del National Geographic cuando salió ese Sí, trabajo científico. Creo que fue el boom y eso despertó. Ahora uno googleándolo, buscándolo por las redes, puede dar con esta empresa que se dedica a hacer este estudio genético y después te exacto. dan certificación, un certificado que dice la probabilidad o el porcentaje que tiene la ascendencia, digamos, en base a los códigos de ADN con la investigación fenicia. Hay uno el que se hicieron, bueno, se hicieron 2, pero uno se llama 23andMe, 23 y yo. Así se llama el estudio, ¿no? Entonces, sí, adelante, hay una pregunta. Sí, Hay una quisiera pregunta, yo, Sergio. quisiera yo decir, sí, hay varios estudios genéticos. Ancestry es el otro que es bueno. Ajá. Y hay uno que no recomiendo, que es MyHeritage, porque lo veo muy sesgado. Ok. Sí, O sea, exacto. MyHeritage Exacto. está muy sesgado y muy manipulado, pero Ancestry y 23 Esos, y esos yo, dos, esos dos son esos los, dos son mejores, son los exacto. mejores, sí.
Y esos dos, yo sí, la verdad es que a mí no me gusta mucho que tengan mi saliva y mi ADN por ahí, ¿verdad? Porque no sabes qué vayan a hacer con eso después, ¿no? También, pero bueno, hay que tener cuidado con lo que es seguridad cibernética, ¿no? Luego Sí, no sabes sí, qué van a sí. hacer. Tienen todos tus datos y hacen estudios también de probables efectos en la salud y qué enfermedades puedes tener a partir de este estudio genético. Ujú. Lo Exacto. usan para muchas cosas, lo usan para muchas cosas, además de identificar tu origen y también qué parientes tienes en todo el mundo, ¿no? Exacto. Sí, y es interesante porque salen de repente parientes que ni siquiera, sin poner tu nombre, te Sí, sale potenciales personas. Entonces se me hace muy interesante. sí. Escuché que hay una relación. Hay una... Sí, sí, perdón. Sí, sí. Sí, o sea, el color púrpura es los griegos le llamaban feniqui, porque ahí vienen los fenicios, ¿no? Es. Entonces es como, yo siempre hago la similitud como si a los mexicanos les dicen, ahí vienen los tequileros, ¿no? Los del tequila. Pues a los fenicios les decían, ahí vienen los del color púrpura que sacaban de los moluscos del mar, que se usaba para pintar las telas de los reyes, que es el color púrpura, ¿no? Entonces de ahí se les quedó el nombre de feniqui, que es en griego, y eso, lo interesante es de que hasta la fecha se les conoce como fenicios. Hay gente que desconoce la cultura fenicia, ¿eh? O sea, a mí me ha tocado gente que dice no existieron. Pues sí, claro que existieron. Pero el problema es de que eran bajo perfil y, y hacían todo lo que hacían, pero eran bajo perfil. Entonces muchos se llevaban los créditos, ¿no? Entre otros los griegos, ¿verdad? Muy bien, ¿qué otra pregunta tienen por ahí? ¿Alguna otra pregunta en el Zoom? En el Zoom no veo ninguna pregunta. Ah, sí, No, no. no, esa ya la hicimos. Sí, ahí Ahí está levantando, bueno, desde Cedral, Walter. allí. Rosario. Y Salomón también. Preguntan aquí si tienen alguna idea del costo de los estudios de ADN. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, te dan descuentos, ¿no? Entonces, te esperas a que esté el 50%, ¿no? Entonces, el 50% hace poquito eran como $120, ¿ok? Entonces, puede ser que los consigas más baratos, ¿no? En 90. De repente, como que salen en 60, $70, dependiendo si no hay mucha gente que se lo está haciendo, pero como que es una onda nueva, ¿no? Que mucha gente está con más y más gente, no es tan nueva, ya tiene varios años, pero sí es una onda que la gente está haciendo. A mí en el 2008 me preguntaron, en Ecuador, me acuerdo, si me hice el estudio y les dije, no, no quiero sorpresas. Era una broma, ¿no? Por no hay sorpresas, pero bueno, en fin. ¿Alguien más? Yo por ahí vi, Salomón, tienes una pregunta. Salomón Amaya, Nada más que adelante. necesitas El audio, por el favor. audio. Muy Ahí buenas está. tardes. Buenas tardes. Buenas Sí, cuando se acaba de referir a de que el perfil de los fenicios que ha quedado un poco oculto o superpuesto por otras culturas, yo quería referirme a un episodio mágico que me ha entusiasmado e ilusionado mucho, que lo describe el historiador romano Arriano. 300 años antes de Cristo, él describe el desplazamiento de las huestes de Alejandro Magno, atravesando las llanuras de Irán, tiene ante sí una llanura inmensa, cubierta de flores blancas que al ser pisoteadas por más de 100.000 hombres que iban avanzando hacia Nardos, inundan la llanura del perfume de los nardos pisoteados por 100.000 hombres. Pero la descripción es tan fantástica cuando hace relación que detrás de las huestes de Alejandro Magno iban los fenicios, en mula, en burro, a caballo, recogiendo muestras de mirra porque sabían de las que estaban encontrando allí, eran muchos más grandes que las que obtenían en Líbano. Iban
ya inventando, extrayendo conocimiento de la botánica de tierras desconocidas. Es por eso que dentro de mí late, vive permanentemente esa curiosidad ya de entrar en tu fenicio, porque realmente es inconmensurable el aporte al desarrollo de la cultura de la humanidad, de diferentes tras de las huellas de Alejandro Magno. Iban ellos recolectando muestras, perfumes, aromas, raíces, hojas de extraordinario. Está referido en una obra dedicada a Alejandro Magno. ¿Qué le parece? Excelente. No, de hecho, en Los cuentos de la abuela, el último libro, el más reciente, ahí hay una historia de Alejandro Magno y alguien más de Fenicia, pero no se los voy a contar hasta que les platique, hasta que presente el libro. Pero hay una historia, si no, no me invitan a Argentina. No, hay una historia muy interesante. Nada más los voy a dejar con la incógnita, ¿ok? Pero es tan interesante que Alejandro Magno se encuentra con un fenicio de Sidón y era una persona, yo no diría humilde, pero no era un rey. Y gracias a lo que hace esta persona, Alejandro Magno lo convierte en rey, ¿ok? A un rey de Sidón, que era de ascendencia fenicia, obviamente, de la realeza. Y ya nomás les platico eso, pero por lo que hizo. Entonces sí hay mucha relación. Y yo creo que si nos vamos a la gráfica que enseñé al inicio, los fenicios también se asimilaron en algunas culturas. O sea, como todas las culturas, ¿no? Hay gente que tiene, yo creo que tiene que ver con personalidades también, porque hay personalidades fuertes y personalidades no tan fuertes. Y luego, aquí les enseño lo que estoy hablando. En esta gráfica, bueno, es más bien, o sea, yo creo que muchos fenicios se asimilaron con las culturas a donde iban. Es normal. A ustedes les pasa. De hecho, por ejemplo, los mexicanos, cuando vienen a Texas, muchos de ellos, no todos, ¿eh? Yo no, porque yo tengo una herencia libanesa también. Yo me integro, pero no me asimilo. Asimilar quiere decir que pierdes tu identidad y te conviertes del otro. ¿Qué pasa? Que eso lo hacen mucho los Tex-Mex. Muchos ya no quieren saber que no son mexicanos, son Tex-Mex, son americanos, porque, y es más, rechazan todo lo que, y hay muchos que hacen eso, ¿eh? Probablemente los argentinos americanos no hagan eso, pero muchas culturas se asimilan a la cultura más fuerte y les da vergüenza pertenecer a su cultura. Yo no creo que eso pase con los fenicios, ¿eh? Pero sí debe de haber un porcentaje pequeño, no lo sé, antropológicamente. Creo que tenemos una pregunta aquí. A ver, ¿alguien? Em, No, no hay pregunta, está bien. es que está la pantalla, no hay preguntas en el Zoom. Ok, A ver, perfecto. a ver. Sí, Sergio. Ahí tenemos a Sergio. Adelante, Sergio. Yo creo que en algunos lugares sí se asimilaron, sobre todo después pues, de la caída de Cartago, donde se fueron asimilando a la nueva eh, cultura, a la nueva civilización. Hubo hubo una integración entre el pensamiento griego y fenicio que luego se derivó y se identificó más como griego que como fenicio, pero con mucha influencia fenicia, ¿no? Como muchas filosofías, ¿no? Eh, como el estoicismo, Exacto. pero también se dice que San Agustín, Ujú. unos casi 400 años después de Cristo, preguntó a sus congéneres que estaban en el norte de África de cómo se identificaban y le dijeron que eran cananeos, Ahora, pero todavía 400 años después de Cristo. es importante eso. Sin embargo, cuando la mezcla de fenicios con los africanos se convirtieron en cartagineses y muchos de ellos es como ya hay mezclas entre africanos y fenicios y quizás los que se asimilaron más hacia esos poderes eran la mezcla de fenicio con africano. Y sí, o sea, sigue, lo importante es no perder la identidad. Y hay muchas culturas que a lo mejor no la perdieron, simplemente está pasando en Estados Unidos. Por ejemplo, los mexicanos que se vienen a Estados Unidos. Al inicio, los primeros que se vinieron hace muchos años, pues se venían porque
no tenían los recursos, no tenían las facilidades en México. Llegaron a Estados Unidos, no podías hablar español porque te veían muy mal. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a asimilarse a la cultura y se convierten en americanos, completamente. Ni siquiera reconocen a México y además detestan a México. Muy malo, ¿no? Mis hijos en mi casa hablan español en Estados Unidos, no han perdido el idioma, que a lo mejor es algo interesante que deberíamos de ver con la diáspora libanesa. Desafortunadamente, yo estoy ahorita teniendo un dilema cultural porque a veces el libanés siempre es bien recibido por el libanés, pero si no eres libanés de Líbano, te ven diferente muchas veces porque no hablas el idioma y ya te desechan. ¿Me explico? Entonces ahí hay esa diferencia grande también. No todos, pero yo lo he notado, pues toda mi vida he convivido con libaneses de todo el mundo, ¿no? Y he notado esa diferencia. Entonces a lo mejor el idioma fue el error generacional que tenemos, ¿no? Que al no haber aprendido el idioma, ya nos ven diferentes. ¿Me explico? O nomás póngase a pensar que ustedes ven un argentino que vive en Estados Unidos y no habla español. ¿No lo ves igual o sí? Dices, pues, ¿qué le pasa, no? Si es mexicano o es argentino y no habla español. Entonces, yo me imagino que ahí tenemos ese problema. Me puse a pensar en eso porque, y a veces esas son de las diferencias que, de las identidades que matan, ¿no? De repente, como dice Amir Luz. Identidades asesinas. Asesinas, exacto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Por aquí en el Zoom, no. ¿No? Vamos a ver allá. No, ahí preguntaban si hasta qué generación pueden hacerse los estudios de descendientes. Tú te dices de qué generación. No, la verdad es que cuando yo me voy a hacer el estudio, pero no voy a poner mi nombre. Entonces, voy a ver si me ligan con mis hijos. Estoy seguro que me van a ligar. O sea, va a haber ellos tienen el médico aquí es Sergio, ¿no? Entonces, conoce de esto, pero yo no voy a poner ni mi nombre. Pero el punto es, te refieres hasta bisabuelos, bueno, los que estén vivos, ¿no? Yo creo que te puedes hacer, por ejemplo, bueno, el árbol genealógico, a lo que se refiere, me imagino, el árbol genealógico, y ahí voy to Fic, el árbol genealógico que viene en el libro de la abuela, de los cuentos de la abuela de la familia esta, ¿sí? ¿Saben de qué fecha data? Más de 500 años. De hecho, el primer emigrante brasileño que fue a Brasil es de la misma familia de mi esposa. Entonces, el punto es que hasta cuándo, no lo sé. Yo lo que he visto es que mis hijos hicieron el estudio y vieron generaciones, pero no salieron muchas generaciones anteriores, salieron simplemente, no tengo el estudio conmigo para mostrárselos, pero sí salieron el porcentaje, las zonas del Líbano de donde son, probablemente, y del Medio Oriente, porque a lo mejor hay de todo o sea, fuera alguno a vivir a Egipto, no sé, pero de qué generación no salieron los bisabuelos y eso, salió nada más, o sea, no sale toda la familia porque no se hicieron un estudio. Más bien los que se van haciendo el estudio son los que van ligando, me imagino. Sí, doctor Tufik. Bueno. Perdón. Sí, había una pregunta en el chat, pero escuchamos a Tufik y después la leemos. Ok. Adelante. No meu caso, não trata de pergunta, mas sim de agradecimento. Sempre, eu vou tentar falar em portanhol para ser, pode ser entendido. Sempre prazer enorme assistir às palestras do professor, agora não mais Habib Shamoun, mas sim professor Finício, Dr. Finício. Isso é muito bom. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que o Líbano, no momento, precisa-se da história, lógico, mas precisa da atualidade. Não precisamos crescer numericamente, falar em termos do Líbano, porque o nosso Líbano passa por uma verdadeira crise existencial. Então, nós precisamos reunir mais, difundir mais, falar mais do Líbano. E, mais uma vez, agradeço muito sua apresentação e seu chamativo para a gente estar junto. Ok? Muito obrigado. É só. Gracias. Bueno, si hay algo para recomendar en lecturas, films o algún documental.
pues hay mucho, hay mucho hay muchos libros sobre fenicios. Yo le recomendaría que en la Universidad Complutense, si quieren saber más científico, más arqueológico, más estructurado, en la Universidad Complutense tiene el Centro de Estudios Fenicios y Púnicos en Madrid, ¿ok? Y tienen muchos artículos científicos sobre el tema. El estudio que nosotros hicimos es sobre negociación y los fenicios, ¿ok? Y la parte trascendental. Entonces tenemos historias, scholarly papers en el internet. Con mucho gusto me pueden contactar y les puedo referir algunas referencias, ¿no? Académicas. Perfecto, era una pregunta de Jess Elías, así que bueno, contesta. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene ¿Alguna otra pregunta en el Zoom? No, no hay preguntas. Gracias, Elías. Si no hay preguntas, bueno, les agradezco a todos. Y la verdad es de que seguimos con esta epopeya, ¿no? Porque hay varios proyectos que es el invertir tu tiempo, tus recursos, tu talento, tus tesoros en lo que es la trascendencia. De hecho, a mí me dio mucho gusto que en la primaria en Estados Unidos tienen siempre exhibiciones sobre los griegos, los romanos, y mi hijita pequeñita llevó sobre los fenicios en Estados Unidos. O sea, se va transmitiendo a través de las generaciones. Eso es lo que debemos de hacer, ¿no? En donde estemos es importante porque es una cultura que hay que conocer más. Mucho está escondido. De hecho, en Cádiz han descubierto muchas cosas nuevas. Yo lo que les sugiero es que se den una vuelta por Cádiz cuando puedan y visiten este museo, que realmente es un sitio arqueológico. El Museo de Cádiz es otro, hay el sitio arqueológico y luego el museo. Hay una pregunta ahí, creo que alguien levantó la mano. ¿No? ¿Será ya en el...? No, las ganas de ir a Cádiz. No. Ah, ahí El debemos próximo hacer congreso. el próximo congreso. Ahí estoy seguro que podemos Congreso hacerlo. de escritores. Podemos hacerlo en la Universidad de Cádiz, claro. Muy bien, ahí sería. Bueno, renovamos el aplauso para el doctor Carlos. Gracias, doctor Gracias. Gracias. Y felicidades Gracias, a todas las gracias. madres mexicanas y no mexicanas, argentinas, de todos lados, ¿ok? Felicidades. La madre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gusto en verlos. Muchísimas gracias. Como siempre, Javi. Un gusto. Hay que organizar la conferencia. Haremos los arreglos para en que Argentina. traigan los cuentos de la abuela, porque tuvimos algo que ver ahí también. Sí, claro, no, de hecho, Walter nos hizo el honor de escribir el prólogo de los cuentos de mi abuela y otras historias. Entonces ya hay ahí unas reflexiones sobre la diáspora. Eso significa que he leído el libro, tuve el privilegio de leer las historias de la abuela y puedo decir que es como, no sé, como sentarse en ese living que vos pusiste la imagen de la casa de Adonis y escuchar a nuestros abuelos, a nuestras abuelas contar esas historias. La verdad es imperdible. Ojalá que podamos hacer la organización para que puedan venir y presentarlo, porque está en español. Exacto, es maravilloso. Exacto, está en español y de hecho es hasta vergonzoso. Ya lo presenté en España, en México, en la Ciudad de México lo vamos a presentar, Sergio, en algún momento, pero no lo he presentado en Argentina. Entonces sí, por supuesto, y además me encantaría que Adonis me acompañe. Adonis es me imagino, él me dice que él tiene los datos de dónde bautizaron a su madre, ¿okay? En Buenos Aires, y quiere ir, conocer. Para él es como que nunca ha estado, entonces para él es un entusiasmo. Muy bien, pues encantado. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Felicidades. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que se han conectado también. Los saludamos desde aquí, así que salude ahí la gente. Un saludo a Inicio. Hasta luego. Ahí está la... Hola, chicos. ¿Cómo están? Allá los que están presencial.
todo fenicio. Ahí va. Veo el color Ahora fenicio, vamos- claro. ahora vamos a hacer Ahí está el una color visita guiada púrpura, por las la muestra. camisetas. Claro, Sí, las ahí estamos camisetas. con- Ahí está. con la camiseta. No, Excelente. y está la exposición muy linda, así que vamos a seguir disfrutando un ratito más. Un Buenísimo. abrazo enorme a todos ustedes. Igualmente, Muchas saludos. Gracias, Walter. Gracias. A todos, Chao. hasta luego, gracias. Hasta luego. Cariño a Adiós. todos. Chao, Felicidades. Sergio. Chao, Gracias, bye. Faride. Adiós. Chao, chao. Adiós, que estén bien. Chao, chicos. Cariños. Chao. Cariños. Igualmente a Como todos. Hasta luego. Abelita. Hasta luego. Chao, chao, Que estén Rosario. muy bien. Hasta luego. Hola, profesor. Profesor Sí. Shamoun, hola. Sí. Gui, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, gusto Es un saludarte. placer estar contigo. Es Igualmente. un placer. Pero tú estás en Irlanda. Sí, tengo una pregunta, pero puedo decirle mejor en inglés. Sí, está bien. Mis disculpas a todos. No. What is the relationship with Santiago de Compostela? I didn't understand that. Ok. Que me está preguntando cuál es la relación con Santiago de Compostela. Encontramos en Santiago de Compostela, well, I'm sorry, we found, a Phoenician site in Santiago de Compostela. I'll show you that. Hold on. Let me show you where it is. It's right here. In Santiago de Compostela, we found this here. 1 second. All the way to the back. Okay. This is very unique because I've never heard of it before. Yes, it's called Mar Vigo. Okay. Mar And Vigo. Mar Vigo, and these are altar, a Phoenician altar. Oh, okay. Okay, and Interesting. Very interesting. Is the year there it is. This one here is either in the 5th or the 2nd century before Christ. Oh, excellent. This is a huge find. This is a Yes. huge find. Les digo, o sea, lo que pasa es que nadie sabe que cerca de Santiago de Compostela hay fenicios. Y yo debatiendo con los de Santiago, no son celtas, son fenicios. Y decía, no, es que somos celtas. No, they say they are Celts. Ya They los are vamos a Celts. convencer. ¿Eh? Ya los vamos a convencer, digo. Ya los convenceremos, sí. They have something celta. Lo vamos a mandar a Jorge Saba, lo vamos a mandar para allá. Jorge, ¿cómo estás? Gusto saludarte, qué bueno. Jorge es mi campeón para organizar, ok. Y Walter, la presentación que sigue. Guy, did I answer the question? Yes, absolutely. Thank you so Okay. much. Thank Great you seeing so you. much. All right, It's from a pleasure. It's a Ireland, pleasure. it's really Yes. late for you. It's like 2 a.m. It's okay. I'm so happy to be with you. Thank you so much. Thank you. Ciao. Chao. Bye. Bye-bye. Bye-bye. José María. Hasta luego. Chao, Ahí chao. ya está la nota de José María seguro en hoja de cedro. Buenísimo. Gracias por todo el apoyo. Un abrazo. a todos. Gracias, muchas gracias, Javib. Un abrazo grande y a toda la colectividad allí. Igualmente. Chao.